Jugadores, ¿qué tal? Bienvenidos, ya saben, estamos desde cabina en su programa favorito, La Jugada Financiera, Entrenamiento de Bolsillo. Me faltan los efectos especiales. Exacto, Los Gaby. voy a regresar. Justo eso pensé. ¿Y qué creen? Tenemos súper invitados. Sí, está con nosotros Adrián Urbina. Adrián, de verdad, mil gracias por todas las veces que has venido. Eres de los invitados, bueno, no, para nosotros todos son especiales, todos son consentidos, pero para nuestros jugadores, tú sí eres de los invitados consentidos porque dicen que cada vez que te escuchan les queda clarísimo de lo que estamos hablando y que les sirve muchísimo toda la información que les das. Así es de que muchas gracias por estar aquí. No, al contrario, jugadores que me halagan mucho que tener tan buena recepción y obviamente encantado yo de continuar. Yo me siento ya parte del programa, lo cual me hace sentir muy orgulloso, muy feliz. Lo presumo mucho. Sí, ya aquí que diga Adrián. Sí, no, muchas gracias. La verdad es que yo muy encantado de que me consideren y obviamente yo encantadísimo de participar con ustedes. Oye, además, ahora ya no nada más estamos por cuestión de oído, ¿no? Ya no nada más estamos en Radio Anáhuac por el radio y en Spotify, sino que ahora ya también te pueden ver en el momento que quieran por YouTube o por Facebook. Facebook Live estamos, y se va acá la grabación. Exacto. No, hombre, qué padre. No, felicidades, enhorabuena. Me da mucho gusto tener tan buena, tantos cambios y para bien del programa y se aprovechan más. Pues para que regreses a aquella en vivo y a todo color. Bueno, que estás en vivo y a todo color siempre, pues, pero no es lo mismo que tenerte aquí, discutir y la carcajada amena. Pero no siempre nos suelta la carcajada, Adrián de repente nos hace sufrir. No. Sí. Eso me apena mucho, pero es mejor saber la verdad. Ay, sí, la verdad duele. Muy buen punto. Adrián, aunque seas de casa, aunque hayas venido muchas veces, empecemos de la misma manera. Esto es con una autopresentación tuya para que digas lo que quieras, calles lo que quieras, aunque después de tantas veces cada vez te vamos conociendo más y es más difícil callar. ¿Verdad? Pero adelante, ¿quién es Adrián Urbina en tus propias palabras? Muchas gracias. Bueno, pues yo hoy les voy a hablar de la parte profesional. Soy contador público de profesión, tengo ya 20 años de experiencia en el área de impuestos. Más o menos desde hace 15 años estoy muy dedicado a la parte de personas físicas en impuestos federales. Llevo dando clases de impuestos para personas físicas en la licenciatura de Contaduría Pública en el ITAM. Tengo 12 años, 13 años ya cumplidos en esta materia de personas físicas. Hubo un periodo, 2 periodos donde di clases en maestría, tanto en el ITAM como en la Universidad Panamericana. Y dentro de las cosas que más disfruto de la parte profesional es participar en diversas comisiones de trabajo del Colegio de Contadores Públicos de México, que es donde afortunadamente las conocí. Y actualmente me acaban de incorporar en una comisión, la Comisión Técnica de Investigación Fiscal, que es pues una de las comisiones buenas del colegio. Y bueno, pues muy contento de participar en este tipo de actividades. Además de ser docente, pues participar aquí con ustedes en el programa. Algunas veces colaboro con algunos artículos técnicos en revistas. Y básicamente es lo que podría compartirles profesionalmente. Nada más. Nada más. O sea, jugadores ya se dieron cuenta, por si no habían escuchado antes a Adrián, que es un súper especialista en impuestos y que siempre se deja exprimir muchísimo conocimiento para que ese tema tan de miedo de muchos de ustedes se aclare. Puede ser para más miedo, puede ser igual o puede ser para menos. Pero ojalá. Algo que es muy árido, la verdad tenemos suerte de tener a Adrián porque nos lo pones en términos muy coloquiales, muy para gente de a pie que nadie se ríe mucho, pero sí creo yo que el que lo podamos entender y que puedas bajar temas tan técnicos a algo más entendido, más con palabras o con términos más de uso diario, es más sencillo para todo el mundo, Adrián. La verdad es que las leyes están redactadas por abogados, por legisladores, y muchas veces los demás no las entendemos. Entonces vale la pena que haya alguien que nos pueda aclarar todo esto
bueno, hay veces en que nos ponga a sufrir más, ¿verdad? Pues, pero eso ya es aparte, eso no es cosa tuya, Adrián. Sí, pero... No, pero Perdón, como lo decías, Adrián, más vale saberlo. sí, sin duda. Y sabes qué, que yo les quería como precisar que a pesar de tantos años en el área, hay cosas que, ¿cómo decir? Que ni dedicándose tantos años uno puede dominar. O sea, la ley va cambiando y precisamente, por ejemplo, parte de la misión del Colegio de Contadores Públicos de México y del resto de los colegios es precisamente facilitar o brindar espacios que faciliten la contribución de los colegas y precisamente para entender las normas, porque créanme que hay algunas que de verdad hasta la quinta, sexta lectura uno trata o cree haberla entendido y bueno, ya hay, hace un par de años ya incluyeron inclusive fórmulas en la ley. Claro. Dice, Además. sí, no, se ha vuelto, de verdad, se ha vuelto muy especializado. No, y qué mejor tener este tipo de pláticas. Claro, y lo padre del colegio o de este tipo de pláticas, como tú dices, es que a lo mejor puedas decir lo que tú entendiste y retroalimentarte a ver si todos están entendiendo lo mismo o ganar conocimiento con el entendimiento de entre todos. Sin duda, y la verdad es de que a mí me alegra mucho venir con ustedes porque precisamente en este tipo de foros es donde también se facilita ampliar y con dudas y, o sea, siempre la retroalimentación y estos ejercicios, la verdad, son muy buenos, no solo en la academia, sino pues como ciudadanos, ¿no? De ampliar la cultura fiscal. Claro. Y ¿sabes qué? Creo que nos ayuda mucho también que como Adrián pertenece al Colegio de Contadores, el poder rebotar toda esta información con especialistas y profesionales en tu área, te ayuda muchísimo a veces a dar claridad a todo eso que no entendemos. Entonces, de verdad, agradecemos como siempre, Adrián, que estés aquí y bueno, y nuestros jugadores yo creo que más. Claro. Y vamos a empezar a decirle Claro, a Adrián que les diga a sus porque- alumnos que va a venir una pregunta del programa de radio. Sí, ¿verdad? Fíjate que es buena idea. Es buena idea. Que esa sea la pregunta de salvación, me Sí. encanta. Sí, ¿verdad? Bueno, va a decir Adrián, ¿cuánto vale? 1/10. Ay, no, Adrián. No, qué o sea, pena. no, pero sabes que es bien interesante lo que comentas, porque luego yo creo que es bueno, o sea, como profesores, esforzarnos a dar nuestro mejor, dar nuestro mejor esfuerzo y dedicación. Pero sabes que siempre la evaluación es bien delicada. Ustedes que son docentes también. Sí. Entonces, a veces brindar este tipo de cosas extras, yo creo que es bueno, pues como un poco de salvación, pero también de abrir cosas, ¿no? Claro. No solo la parte así de la tarea y eso, sino como que cosas extras. Creo que está muy bien. Así que a lo mejor te hago caso. Ahora veremos cómo. Oye, y justo cuando se trata de no entender algunas cosas fiscales, pues se van haciendo algunos mitos, que es el programa de hoy, mitos fiscales. Está lo máximo, los mitos que nos pusiste que generalmente piensan los chicos y que no son realidad. Bueno, y quién sabe, a lo mejor a la hora de la hora nos va a decir, ¿qué creen? A la mitad. Pues, tienes razón, por ejemplo, el primer, Empecemos, claro, si quieren. el primer mito del que comentábamos, que muchos de nuestros chicos han oído que hay una tasa como general, digamos, de impuestos, que es el 35%, y muchos de ellos piensan que todas las personas físicas pagan el 35%. ¿Mito o realidad? Bueno, es absolutamente mito, ¿no? Ajá. Sí, lo que pasa es de que como precisamente lo que uno escucha, ¿no? Y las preguntas normales, o así como muy típicas, es, oye, pues es que yo pago el 35%, ¿no? O, no, es que me descuentan el 30% de mi sueldo, ¿no? Se escuchan las dos tasas, 30-35. Y ahí hay que aclarar que la ley del impuesto de la renta en México, pues tiene una tasa, digamos, para las empresas, que es 30%, es así, digamos, que es para todas las empresas. Bueno, a las empresas que lucran, ¿no? Las que no tienen como donatarias y eso, pues Es cierto, tienen otro régimen. Pero en el caso de las personas físicas, es como difícil lo que les voy a decir, pero voy a tratar de hacerlo fácil. Todas las personas físicas pagamos lo mismo. Pero es que lo que pasa es de que la tributación de las personas físicas, como en regla general o lo más común,
es que va siendo más alta conforme más altos son nuestros ingresos. Okay. Entonces, digamos que voy a inventar, los primeros 5,000 pesos que ganamos al año, todos pagamos una tasa, no sé, 1.92. Y luego de 5,000 un centavo a, por decir algo, a 40,000, pagamos ya el 3%. Y así, es un tabulador. Y entonces, conforme vamos creciendo, ese monto extra, o ese monto marginal, pues va pagando una tasa más alta. Pero realmente, ya yéndonos a la exageración, pues nadie paga 35%, porque precisamente si el primer renglón es del 1.92 y el segundo del 6.40 y así sucesivamente, pues nadie llega al 35, porque el 35 tendría que ser pues precisamente una tasa directa, que no es el caso. Ahora, si es común decir, bueno, pues es que me descuentan el 30 o me descuentan el 35, pero realmente es eso, es un mito. La otra vez estaba yo en un restaurante y me decían, bueno, no la otra vez, varias veces, oye, es que me puedes, o sea, pagué con mi tarjeta, ¿no? Oye, pues, es que si no si no es molesto, ¿podrías dejarme la propina en efectivo? Y yo así como, pues como no, es que ahora con la ley, ya nos descuentan el 30% de impuestos sobre la renta. Y entonces así como que, bueno, las propinas siempre tendrían que haber pagado impuestos, Sí, pero, ¿no? Pero asumiendo que es nuevo, que no lo es, ¿no? Bueno, pues la verdad es de que no van a llegar a la tasa del 30%, ¿no? Entonces, eso puede ser, no sé si como la manera fácil de explicar por qué alguien puede creer 30 o 35, o simplemente es pues algo que escuchamos, ¿no? De, oye, pues, la tasa es del 30 o del 35 y eso pago de impuestos, lo cual pues definitivamente no es cierto, ¿no? Ya los pesos que, por ejemplo, ganamos más o menos a partir de 3,5 millones de pesos al año, más o menos de ese monto, ahora sí ya a partir de ese monto, ahí sí ya estamos hablando de una carga fiscal del 35%, ¿no? En números globales. Oye, me encanta porque siempre ha sido como un tabú el no querer decir cuánto ganas. Entonces, con que digas tu tasa, ya te das Sí, de hecho, sí, como que, oye, no, pues yo pago como el 30, ¿no? Sí, claro. Oye, Adrián, y ahorita relacionado con esto, ¿mito o realidad que puede ser que no pagues impuestos por tu salario, por tu sueldo o salario que recibes? Que tu tasa en algún momento, bueno, que sí tengas tasa, pero que a la hora de la hora no tengas que pagar impuesto en ese mes por subsidios, por algo más. Bueno, eso sí, eso depende, pero sí es cierto, eso puede ser cierto, ¿no? Hay, de hecho, para los trabajadores, los asalariados, ya sea que trabajen en la iniciativa privada o en el gobierno, precisamente más o menos son como, si ganan más o menos como 5,000 pesos al mes, ¿no? ¿Sí? Más o menos, sí se causa un impuesto, pero hay algo que es lo que comentabas, el subsidio al empleo, que precisamente es un subsidio, es un monto que el Estado, pues, evita que pagues, por decirlo así, ¿no? O sea, se causa el impuesto, pero al mismo tiempo ese monto se genera, es que no sé cómo decirlo, se causa el impuesto y es el patrón el que de alguna manera te entrega un monto equivalente, de tal manera que en realidad no pagas, ¿no? Pero cuando son sueldos muy bajos, te voy a poner, por inventar, de 4,000 pesos al mes, a lo mejor el impuesto es de 300 pesos, pero el subsidio es de 400. Entonces, lejos de que te retengan, te dan 100 pesos. Y ya eso, en la mecánica del impuesto, eso el patrón lo recupera cuando hace su pago provisional de sus propios impuestos, ahí descuenta el subsidio, de tal manera que es desde el punto de vista muy técnico, es un efecto neutro para el patrón. Sí, al patrón no le afecta, pues no quiere decir que salga de su bolsillo y le cueste a él el que tenga subsidio, porque a fin de cuentas, lo que le decimos a nuestros estudiantes, ¿no? A nuestros alumnos, los impuestos nunca son de la empresa. Los impuestos, a fin de cuentas, los debe recibir el SAT. La empresa no es que te quite porque quiera ella quitártelos, pues. Exacto. De hecho, si la empresa no los entera, pues puede ser un delito o es un delito, ¿no? Entonces, sí, no, definitivamente es una situación, o sea, como que el patrón o la empresa simplemente es un vehículo o es un vehículo de pago, ¿no? Y en el caso de las personas asalariadas, pues es más fácil fiscalizar a 2 millones de empresas que a 100 millones de personas, ¿no? Entonces,
Esa es la razón por la que se establece así. Ahora, esto del subsidio, perdón, hay algunas situaciones en las que sí puede ser gravoso para el patrón. Por ejemplo, Ok. cuando tiene muchas pérdidas, o sea, su negocio ha perdido mucho y no genera impuesto sobre la renta. Entonces, como no tiene impuesto a cargo, ese dinero que entregó de subsidio, no tiene contra qué recuperarlo. Entonces, ahí pudiera ser gravoso para el patrón este tipo de... Pero ya son situaciones como que, digo, están ahí, pero sí, raras, no es lo más común, sí, pues, no es lo más común. Oye, Adrián, es que de aquí salen un chorro de mitos y entonces a lo mejor nos vamos a quedar nada más en este. Los que se puedan. Exacto. Entonces, pero más vale centrarnos en uno hasta lo acabarlo. suficiente, exacto, hasta acabarlo, en vez de seguir. Muchos chicos piensan que cuando los contratan con un sueldo, supongamos 10,000 pesos, eso es lo que van a recibir. Y que ellos van a tener que calcular sus impuestos. Pero no es así, ¿cierto? Digamos que depende. Ay, es que otra vez depende, Depende, claro. sí, no, es mito o verdad. Puede ser ambas. Sí, Janely. Jugadores, muchísimas gracias por seguir aquí en la Jugada Financiera Entrenamiento de Bolsillo. Hoy hablando de mitos fiscales. El primer mito fue que muchos de nuestros jugadores que empiezan a trabajar piensan que van a tener que pagar 35% de impuestos. Eso no es cierto. Tendrían que ganar muchísimo. Bueno, ni el que gana muchísimo paga el 35%. A lo mejor se queda en un 34.9%, pero nadie pagaría el 35%, que es lo máximo. Pero una tasa del 30, del 20 ya es de alguien que gana un buen salario mensual. Y relacionado con este mito es que muchas veces ustedes piensan que el sueldo con el que se contrataron es el que van a recibir. Y ahí, adelante, Adrián, dices que puede ser que sí, pero puede ser que no. Bueno, digamos que cuando entramos a trabajar, de hecho pasa algo con el subsidio, por ejemplo. Imagínense que entraron a trabajar el día 28 del mes. Uh-huh. No sé, ganan 15,000 pesos mensuales, pero esos 3 días, del 28 al 30, a lo mejor devengaron 1,000 pesos de salario. Claro. Sí, claro. Entonces, ese mes, pues realmente, por el tema del subsidio que decíamos hace un segundo, pues lejos de retenernos, hasta nos van a regresar, ¿no? Claro. Pero bueno, son cosas así como muy específicas, muy particulares, ¿no? Claro. Pero en general, pues es importante también comentar, depende cómo nos contratemos, porque eso depende mucho de la negociación cuando te están ofreciendo un sueldo neto o un sueldo bruto, ¿no? Y eso sí depende mucho, pues, de la empresa, del lenguaje que usemos cuando hablamos con recursos humanos o con el jefe del área, porque pues sí, tenemos que tener cuidado qué fue lo que negociamos, ¿no? Si bruto o neto. Si es bruto, esos 10,000 que decías, bueno, pues nos van a descontar el seguro social, nos van a descontar el impuesto de la renta, entonces pues sí habrá que ver pues cuál es el neto, ¿no? Pero eso sí es bien importante precisarlo, digamos que al momento de negociar el paquete. Claro. Pues para saber qué esperar en el cheque, ¿no? Claro. Pero sí, es que, ¿sabes qué? Que una de las cosas que puede ser, pues entre mito y realidad, ¿no? Es cuándo presentar la declaración anual. Porque, bueno, sí. Sí, porque haz de cuenta, digamos que en términos normales, estrictos, sí, completamente planitos, si solo fuera el salario o el ingreso, pues pudiera ser que no tengamos obligación de presentar declaración anual, ¿no? Claro. Lo que dice la regla es de que cuando solo percibimos salarios y trabajamos todo el año con el mismo patrón y nuestros ingresos no superaron 400,000 pesos, no hacemos nada, ¿no? Exacto. Pero puede ser mito porque luego escuchamos, ¿no? No, pues es que, bueno, con independencia del ingreso, oye, ¿ya presentaste tu anual? No, pues yo no gano 400,000 pesos al año, entonces yo no tengo nada que hacer, ¿no? Y realmente ese es un error o es un mito porque, pues no, por ejemplo, decía hace ratito, hace un segundo, no es que el patrón presente la declaración por mí, sino que si estoy en esos rangos de menos de 400,000 con esos supuestos, él hace el cálculo, el patrón hace el cálculo y de alguna manera todo el efecto anualizado, él se encarga de pagarlo ante el SAT. Pero
ese cálculo no es obligación del patrón si no trabajamos todo el año. Entonces, ¿qué pasa? Pasa muchísimo con nuestros alumnos, nuestros jóvenes, que empiezan a trabajar a lo mejor en junio, ¿no? O en julio, y les han estado reteniendo, pues digamos que un impuesto sobre la base de un mes, ¿no? Normal. Pero el cálculo parte de una tarifa Anual. que un mes, pues es un 12avo del año. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que como en la declaración anual, pues se suma todo lo del año, si entramos a trabajar en junio, pues ¿qué va a pasar? Que nada más tributé 7 meses, ¿no? O sea, gané 7 meses, pero pagué sobre una base de un 12avo, ¿no? De 12. Ajá. Entonces, si se hace la declaración anual, que sería lo correcto, pues puede ser que inclusive nos dé un saldo a favor, porque a mí me retuvieron pues, sobre una base de 12 meses cuando solo trabajé 7. Claro. Oye, y relacionado con eso, justo estaba pensando ahorita, igual como si en algún momento te pagaran horas extras y recibes en un mes horas extras, tu ingreso sobre el que van a calcular los impuestos es más alto. Entonces, es correcto. Tú vas a tener ese mes una tasa más alta. Es correcto. Y que a final de cuentas se va a compensar en la declaración anual, pero eso también sería como un caso como el que estás contando, ¿no? Ahorita lo pensé y dije, claro que sí. Sí, claro. De hecho, también, por ejemplo, cuando termina la relación laboral, que también, digo, es muy común en los jóvenes, que se cambian de trabajo. No sé, a lo mejor se van a ir de verano y están trabajando en un lugar, renunciaron, van de verano, regresan y se contratan en otro lugar. Entonces, también es un poco el mismo, es la misma idea en realidad. Si trabajaron 10 meses, pues como les calcularon todos los impuestos sobre un 12avo, pues realmente pues pueden tener un saldo a favor, por ejemplo. Claro. ¿no? Pero eso digamos que es el supuesto más básico, porque hay otro que puede ser, ya puede ocurrir en nuestros jóvenes, que por ejemplo, el hecho de que presenten su propia declaración anual puede estar motivado porque tienen ciertas deducciones personales. Sí, por ejemplo, hoy que está tan de moda o tan el tema de la pandemia, que todo el mundo nos tuvimos que hacer pruebas o que estuvimos pagando laboratorio o doctor, todo, entonces puede ser que tengamos gastos médicos que pueden ser importantes, o a lo mejor tenemos posibilidad de dar donativos y bueno, pues a lo mejor no tenemos la precaución de solicitar factura, ¿no? Pero son conceptos que teóricamente todos podríamos tener y que el hecho de contar con ellos pues ayuda en la declaración anual que a tener una deducción que nos podría generar un saldo a favor. También puede ser que nuestros jóvenes estén ahorrando en algunos instrumentos de largo plazo de ahorro y que también esas aportaciones pues se consideran algunas deducciones personales. Claro. ¿No? Sí. Es que está interesantísimo. Ahora, suponte el mejor escenario, el más sencillito. Es un chico que no gana más de 400,000, se contrató con un salario bruto, entonces suponte de 10,000 pesos y entonces tiene que estar consciente de que no va a recibir esos 10,000, sino que va a recibir menos porque el patrón le va a descontar. ¿Quién hace el cálculo, Adrián? Ese es uno de los grandes mitos o de las grandes preocupaciones de nuestros estudiantes. De acuerdo. ¿Lo hacen ellos o lo hace el patrón? Hay un cálculo que hace el patrón. Cada vez que nos hacen el pago de nuestro salario, él tiene que calcular el impuesto sobre la renta y las cuotas del seguro social. Y nos tiene que retener la parte que nos toque, porque por ejemplo en el seguro social, él paga una parte y el trabajador paga otra. Entonces, en el caso del trabajador le retiene, ¿no? Sí. Hace el cálculo. El primer responsable de esos impuestos, pues es el patrón, porque él es el que tiene la obligación y además si él no lo entera, además de que puede ser un delito, pues el sueldo que dio lugar a la retención se podría convertir o se convierte en un gasto no deducible. Y hasta ahí, pues todo lo hace el patrón y nosotros simplemente tenemos que darle los datos del RFC y nuestro número de seguridad social para que el patrón haga todo. Okay. Sin embargo, puede ser que hasta ahí, digamos que todo lo demás planito, que puede ser, pero
no hay que confiarse, y más por el perfil de nuestros jóvenes, que ahorita lo diremos. Realmente son pocas veces las que debiera quedarse ahí el cálculo. Ya en la declaración anual, que es la que se presenta en abril del siguiente año, es que se abre ya el hecho de presentar la declaración anual. En esta declaración anual, pues un supuesto era el que comentábamos hace un segundo, ¿no? De, bueno, pues no trabajaste todo el año, o tuviste más de un trabajo, y entonces, aunque eres asalariado y ganas un monto de 10,000 pesos al mes, tendrías que presentar tu declaración anual. Y ese cálculo ya es obligación de cada persona. O sea, realmente el responsable del impuesto, al menos en el caso del impuesto de la renta, es cada uno de nosotros, ¿no? Hay veces que la autoridad llega y nos dice, oye, es que pues aquí hay un impuesto hay un cálculo y tú acreditaste un impuesto, o sea, hiciste tu declaración, pero no me pagaste el impuesto completo, restaste lo que dices que te retuvieron, pero pues a mí no me llegó nada, ¿no? Entonces, hay casos muy particulares en los que pues el responsable es cada uno de nosotros, ¿no? Sí hay algo que es la responsabilidad solidaria de las empresas, pero es eso, o sea, legalmente es de que podemos nosotros, digamos, que demandarles el pago porque ellos no hicieron el pago correctamente. Obviamente estoy hablando de casos ya muy particulares, Claro. porque obviamente yo como empleado, pues, pues, yo voy a trabajar y me dan mi recibo electrónico y hasta ahí se acaba, ¿no? No es de que tenga yo que estar, pues, siguiendo a la empresa a ver si pagó o no es el caso, pero bueno, hay algunas situaciones en las que definitivamente la autoridad viene con el contribuyente y dice, bueno, pues tú eres el responsable, lo cual es cierto, ¿no? Oye, pero bueno, son casos ya muy, muy particulares. Adrián, y ahorita que decías eso, la verdad, ¿qué pasa si pasara eso, que la empresa no pagó el impuesto por la persona, pero tú tienes tus recibos y tus comprobantes de depósito, a lo mejor tus estados de cuenta bancarios para que lo comprueben? ¿Eso te sirve de prueba o algo? De todas formas, te van a decir, tú eres responsable, pero ¿cómo sé yo que sí lo pagaron? ¿O con la constancia de percepciones y retenciones es suficiente? ¿Qué se hace en esos casos, Adrián? Ya me dejaste preocupada. No, es que haz de cuenta que yo te diría que la carga de la prueba, o sea, imagínate que a mí me llegan, oye, Adrián, debes estos impuestos, ¿no? Ajá. Entonces yo que les voy a decir, oye, pues a mí me pagan por salarios o por conceptos como si fueran salarios, y aquí están mis recibos, como dices, están los depósitos, pero ves que yo trabajo ahí. O sea, aquí está mi correo electrónico, voy a describir mis funciones, ve, yo atiendo a estos clientes o participé en esto y en aquello, mi tarjeta de presentación. O sea, si yo demuestro que trabajo ahí, entonces no hay duda de que el que no pagó el impuesto pues fue el patrón, ¿no? Entonces, con todos esos elementos, la autoridad me los va a pedir, bueno, yo se los voy a entregar, él engrosará su expediente e irá con el patrón y le dirá, oye, pues aquí están las pruebas de que no pagaste, ¿no? ¿Cuándo se vuelve, pues ya constitutivo de un problema, ¿no? Pues, imagínate que, pues estoy en mi trabajo en el despacho, pero pues me pagan un monto por el despacho, pero una empresa, quién sabe cuál, pues me paga un monto inclusive hasta más importante, ¿no? Y entonces cuando llega la autoridad y me pregunta, oye, Adrián, pues ya vi que lo del despacho, pues sí, ya vi que sí trabajas ahí y sí está el impuesto pagado, pero allá ¿no? ¿Qué haces, no? Sí. Y dices, oye, pues si trabajas en el despacho, ¿cómo es que tienes más tiempo ¿no? para trabajar? ¿Y cómo es que ganas más? Y a ver, demuéstrame qué servicio hiciste. No, pues aquí está el contrato. No, bueno, pero pues ¿dónde está? ¿Cómo demuestras que trabajabas ahí? No, pues no puedo. Y entonces es ahí donde ya van, no, Adrián, pues es que tú te prestaste y mentiste, y puede ser inclusive constitutivo de delito, ¿no? Pero obviamente ya estamos hablando de algo muy delicado. Pues. Sí, no, claro. Exacto, pero es que ahí es que justo digo, por la edad de nuestros hijos, tú sabes que mi hija está en su primera experiencia laboral y muchos de nuestros alumnos están igual. Entonces, entre ellos empiezan a agobiar y luego vienen de verdad muy agobiados y dicen, Nedi, es que me podrían hacer algo. Adrián, por favor, diles, ¿mito o realidad? O sea, ¿se los llevan así si hacen algo malo con un ingreso de 10,000, se los llevan directo a la cárcel? No, realmente no estamos hablando de montos, pues, o sea, pues de ese nivel, ¿no? De hecho, por ahí había una lista del SAT, ¿no?
no me acuerdo si se filtró una como de 300 nombres, Ajá. pero había en realidad había, bueno, lo que se supo en el medio, ¿no? Como una lista de más de 20,000 personas, pero estás hablando que recibían 100 millones de pesos, No. que era una locura y que precisamente el supuesto que te comentaban, oye, si tú trabajas, eres el director de tal empresa, y pues no sé, tu sueldo anual es de 10 y viene un tercero que dice que te pagó 20, pues espérate, ¿no? O sea, como y aparte no pagó los impuestos, pues ahí estaba la mentira y pues sí puede ser constitutivo de delito. Pero realmente no, pues para nuestros jóvenes no es algo que debiera afectar, preocuparles. Qué bueno que es mito, porque vas a tranquilizar a varios. Y sabes que, por ejemplo, yo creo que la mejor manera y más ahora con los cambios de la Ley Federal del Trabajo que entraron en vigor el año pasado, que el outsourcing se reguló más y eso, la mejor manera de estar así muy tranquilos es, oye, pues yo trabajo en la universidad, ¿no? Pues me dan mi recibo de la universidad, bueno, pues ya, no tengo más que, ¿no? No tengo más que preocuparme. Claro, Sí. algo muy importante, siempre guardar recibos. Es que además esa es otra, yo creo que como ahora todo es electrónico y reciben el mail, luego lo borran y ya no tienen ningún comprobante, además esa es otra. Sí. Antes por lo menos el papel decías, ay, bueno, mi archivo vertical y tenían todo ahí encima, pero ahora yo creo que se les olvida mucho, entonces sí vale Y la aunque pena sea archivo virtual, que lo guarden. pero ¿Y es sabes muy qué? importante guardar Sí, todo. de hecho hay una función en la página del SAT, hay un depositario, un repositorio, no sé cómo, una bandeja o no sé, en la que hay una parte de la página del SAT donde podemos verificar cuáles han sido las facturas electrónicas que nos han emitido. Y ahí están los recibos de nómina, por ejemplo. Y entonces ahí lo que sí es importante es saber bien tu RFC, poder entrar a la página del SAT, tener tu buzón tributario, checarlo de vez en cuando. Eso es lo que es importante, entonces. Eso es importante, sí, porque sabes que, por ejemplo, ha habido ocasiones en las que llegan auditorías aquí a los clientes, ¿no? O llega alguien y nos dice, oye, pues es que tengo una auditoría, ¿no? Y entonces, todas las auditorías, la verdad es que la autoridad ya, hablando de auditorías, es muy eficiente. Entonces, normalmente cuando llega una auditoría, pues es porque hay un indicio muy fuerte de que hay algún tipo de pendiente, de adeudo, ¿no? Entonces, luego nos ha llegado el caso más conocido aquí en la oficina es que era una persona que no se había dejado de trabajar diciembre de un año y le llegó auditoría por el siguiente año, ¿no? O sea, en X1 dejó de trabajar y le llegó auditoría por X2, ¿no? Entonces, ese año no había trabajado nada en X2 porque en X1 pues, lo despidieron y tenía sus ahorros, ¿no? Y entonces, pues él tenía una póliza de gastos médicos, no sé, la que se imaginen, ¿no? De 100,000 pesos, 50,000 pesos, lo que se imaginen. Pero resulta que el antecedente de programación de esa auditoría es que esta persona había gastado, no sé, 500 millones de pesos, ¿no? Por decir una locura. Y ya que nos acercamos, o que ya que se revisó, fue que por un error la aseguradora había emitido la póliza 1,000 veces, ¿no? ¿Cómo Fue un error literal, ¿no? Entonces, bueno, ya cuando nos dimos cuenta o cuando se revisó, pues ya la aseguradora, de hecho, la aseguradora envió una carta al SAT, canceló todos los comprobantes, que estaban mega duplicados, bueno. Sí, no, pero multiplicadísimos. Multiplicadísimos. Entonces, por ejemplo, digo, es uno en 1,000,000, no hay duda, pero por ejemplo, si nuestro contribuyente o el contador hubieran tenido la precaución de entrar a esa parte de la página del SAT que está disponible, pues ahí hubiera visto, oye, pues tengo 1,000 veces la póliza, ¿no? Y hubiera llamado a la aseguradora y vaya. Sí, claro. Sí, pero haz de cuenta, esos son de las cosas cuando, por ejemplo, luego vemos, oye, es que el contador, pues ya todo está automatizado. Ya no hay que hacer nada. Ya no hay que hacer, y no, o sea, este tipo de detalles son los que a veces pues es la diferencia, ¿no? Jugadores, bienvenidos nuevamente, ya estamos aquí con Adrián Urbina y como hemos estado viendo todo el programa, la verdad es que teníamos planeados varios mitos, pero estamos entrando a un solo mito y viendo todas las variantes de ese mito, porque yo creo que nos sirve mucho conocer un poco más, y bueno, y más a ustedes, jugadores, que entre el no sé, y le pregunto a mi amigo que tampoco sabe, y lo investiga con un youtuber, pues nos va peor. Entonces, esa es otra, Adrián. De verdad, ¿cómo saber que todo esto que nos dicen, porque yo creo que nos ha pasado mucho y a lo mejor Neddy te va a decir lo mismo,
que entran nuestros queridos jugadores de repente, ay, no sé, lo voy a googlear. Googlean y de repente en YouTube aparece uno que les dice qué está pasando con el SAT. Que todos ganan, que todos Sí, pagan el 35%. que todos pagan el 35%. Y entonces ya se quedaron con esa idea para siempre, Claro. o que simple y sencillamente, otra que relacionada con todo esto de cuánto pagan y demás, es que ellos piensan muchas veces que la declaración, que era lo que tú decías al final, no necesitan contador y no necesitan a nadie más para presentar la declaración porque pues está muy sencillo hacerlo. O porque además te dicen, ay, ¿qué crees? Yo tenía, bueno, no ganaba los 400,000 de sueldo, pero aparte, ¿qué crees? Me fue muy bien y trabajé con un tío unos meses y con eso ya eran los 400,000, pero se les barrió. O sí llegan a los 400, no, todavía no llegan a los 400,000, pero tienen 2 patrones. Por ejemplo. Claro. Esa es otra, ¿no, Adrián? No, y ¿sabes qué? Que también llega a pasar que, no sé, en algún momento les dijeron, oye, pues es que te voy a pagar por honorarios y resulta que inscribieron la obligación y a lo mejor ya no se contrataron o ya terminaron el trabajo y dejaron ahí la obligación Dejaron la viva. obligación, Sí. claro. Y entonces puede ser que, pues, que no hayan ganado, no hayan recibido un centavo en honorarios, por ejemplo, Ajá. pero como la obligación fue inscrita, en tanto no la den de baja, no la cancelen, esta obligación, pues tienen la obligación de presentar declaración anual. Entonces Exacto. puede ser que, insisto, que pueden ser que no ganaron un centavo siquiera, ¿no? Sí, claro. Y entonces pues tienen que presentar su declaración anual, así sinceros. Pero ¿sabes qué? Hay algo más grave que estoy seguro que le puede pasar a nuestros jugadores y a sus familias, que es no motivo de alarma, pero creo que es importante que lo tengan presente. Porque hay datos informativos que se tienen que colocar en la declaración, o que el lugar en el que se deben informar a la autoridad es en la declaración anual. Sí. Y esos datos informativos literal son eso, Exacto. pero de no cumplir con esas obligaciones formales, podríamos tener consecuencias, ¿no? Consecuencias, pues, onerosas. ¿A cuáles me refiero? Por ejemplo, las herencias se tienen que informar, sí. ¿no? Sí. Hay una regla, pero yo la verdad es que sugiero que siempre la informen. Dice que, como entrando a lo técnico, que cuando los ingresos del contribuyente superen $500,000 de pesos, en un año tienen que informar la herencia, ¿no? Yo la verdad es que les digo, ¿saben qué? Si tienen herencias, infórmenla siempre, ¿no? Siempre más Así vale. más fácil, ¿no? Para no estar pensando en montos y eso. Esa es una. Otra que es ahí donde creo que a nuestros jugadores les puede ser de importancia y casi estoy seguro que están en el supuesto, es que cuando recibimos donativos, préstamos o premios en un año que en lo individual o en su conjunto excedan de 600,000 pesos, tenemos que informarlo en la declaración. ¿Y por qué digo? Muchas veces como papás, hay de varias para pagar la colegiatura, ¿no? O a lo mejor el papá paga directamente con su tarjeta, ¿no? O a lo mejor el papá le deposita a nuestros jóvenes en su cuenta, Sí. pues tienen una mesada, a lo mejor la colegiatura, los libros, y bueno, a lo mejor sí pasan de 600,000, ¿no? En un año. Entonces, eso, aunque no paga impuestos, tiene que informarse en la declaración. Y se puede combinar porque, como también habla de préstamos, pues resulta que a lo mejor compramos el coche, ¿no? Ya al nombre de nuestros jóvenes, y resulta que pues, fue un préstamo, no sé, un coche financiado de 200,000 pesos, pero el papá le paga la colegiatura, pero lo deposita en su cuenta, y entonces ya le sumas y suman 600,000. Claro. ¿No? Entonces, eso puede ser muy común, pero hablo de donativos en general. ¿Y qué pasa? Que, por ejemplo, luego pues, es muy común que entre esposos, entre cónyuges, pues se pasen dinero el uno al otro, ¿no? Entonces, nuevamente, pues ya superaron los 600,000. ¿No? O también, ¿sabes cuál es muy común? Que a lo mejor por la edad de nuestros jóvenes no, pero sí de sus padres, por ejemplo, cuando venden su casa habitación, a veces, oye, pues puedo comprar una mejor, pero pues para qué la otra, y entonces vendo una casa, ¿no? Mucho parte del precio puede estar exento, ¿no? Pero cuando tomamos la exención tenemos que informarlo en la declaración. Entonces, cuando la autoridad por alguna razón tiene alguna duda y nos manda una auditoría, ¿no? Habla de una auditoría formal, híjole, y ve que no pusimos los préstamos o la herencia o los donativos, pues resulta que pierden su origen, la naturaleza
y entonces se convierten en ingresos sujetos al pago. Exactamente. Por ejemplo, un donativo, si viene de nuestros cónyuges, ascendientes, descendientes, no paga, está exento. No paga. Entonces, híjole, pues ya tienes la exención y pagas impuestos. Y ahora hay que pagar impuestos. O, por ejemplo, el préstamo, imagínense, deben la hipoteca, deben el coche, y pierde esa naturaleza de préstamo y se convierte en ingreso. Oye, Adrián, pero aquí también entra esta parte de, por ejemplo, cuando los papás dicen, ay, bueno, ¿saben qué? No se preocupen, hijos, les voy a poner a su nombre la casa. Voy a comprar una casa y les voy a poner a su nombre. Ahí, y con eso, luego los papás no avisan. Ay, no avisé porque no creí que fuera importante. O porque, ay, voy a protegerlo porque pobrecito mijito no sabe qué hacer. No, es que no se trata que no sepa qué hacer, ¿no? También eso puede afectar mucho porque lo tienes que informar. Sí, es que imagínate que compró una casa, como comentas, ¿no? El papá llega, compra la casa y lo pone a nombre de sus hijos, ¿no? Pues eso es un donativo. Sí. Entonces entra en esta regla de los 600,000. ¿No? Y sabes qué, ya por ahí, de hecho hoy lo estaba revisando con uno de los abogados, ya hay una tesis de un tribunal que, por ejemplo, dice, oye, pues es que si se te olvidó pagar, informar la herencia, no, espérate, SAT, bueno, ley, ¿no? Hablando de la ley, es muy gravoso que le quites la exención, ¿no? O sea, es indebido, es una sanción muy grande, ¿no? Pues ya lo dijo el tribunal, pero bueno, imagínense, estar en el supuesto implicaría pagar un abogado, llevar un juicio, cuando pues la verdad es de que es más sencillo pues precisamente asesorarse con un experto, ¿no? Y por ejemplo, inclusive el tema de los premios, ven que luego hay sorteos, ¿no? Muy conocido era el sorteo TEC, ¿no? Sin hacer publicidad. O bueno, está la lotería, o está está el sorteo de la Universidad de Anáhuac, que este año es la 7ª edición. Mira, o por ejemplo, compren su boleto. Por ejemplo, hubo apenas sin ser comentario político, la rifa del cachito del avión presidencial. Sí. Claro, o sea, son cosas que no están, como decirte, pues no son nada del otro mundo. O sea, realmente podemos estar en el supuesto de que nosotros, un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, pues haya entrado a un concurso y haya ganado, ¿no? Entonces, cuando recibieron el premio, pues ya lo recibieron neto de impuestos y les deben dar una constancia donde dice, pues, cuánto los retuvieron y todo eso. Pero si excede de 600,000, tienen que ponerlo en su declaración anual, porque si no, cuando les hicieron se vuelve grabado, por ejemplo. Se vuelve ingreso sujeto a impuestos. Exacto, me encantó el término súper correcto de ejemplo, gracias. Por ejemplo, en el caso del avión presidencial, ¿no? Tengo entendido que por el decreto que le dio origen al premio, estaba exento del pago de impuestos. Entonces, pues recibieron sus 20 millones y resulta que no lo informaron y llega el SAT y pues les va a cobrar pues ahí lo va a llevar a la tarifa. Y pues, oye, pero además los que no tienen ese dinero, porque además esa tarifa sí va a ser la del 35. Bueno, 34.9. Esa sí va a ser muy alta. Sí, y por eso, o sea, por eso es tan importante el hecho de buscar esta asesoría, ¿no? Yo les diría que esa es la más grave, porque pues todos recibimos préstamos, o los premios, o el dinero de nuestra familia, ¿no? Sí. Entonces, pues, cuando ya lo revisan con un experto, y bueno, y también hay que ayudarle al experto a que nos ayude, ¿no? Definitivo, hay que llegar, decirle, sí. Hay que ser honesto, hay que decirle. Sí. El contador es como un confesor, o sea, el contador casi. Sí, tiene toda nuestra información y hay que ser honestos para que no nos metamos. Y para que te pueda ayudar en también. Problemas, claro. Oye, y me comentaban hace poco que, por ejemplo, en esto de lo que dan los papás a los hijos o los hijos a los papás cuando ya son grandes, que le pasan una cantidad de dinero al mes, que decían es que hay que poner hasta en el traspaso traspaso para ayuda a mi mamá, o sí, que como para que lo tengan muy claro que también en algún momento si el SAT veía algo así, dijera, bueno, si es eso tal cual, yo decía, bueno, ¿será tanto? Fíjate que tocas un punto bien, bien importante, porque yo apenas recibía, bueno, este año, varias noticias de amigos, así como que, oye, ¿esto es cierto? ¿Cómo que el SAT nos va a cobrar impuestos por transferencia? ¿No? Exacto. Y va muy de la mano de lo que comentas, porque realmente, bueno, eso no es cierto, ¿no? Eso, por una transferencia. Okay. No. Ok, mito. Ese es mito. Ese es mito. Pero ¿sabes qué? Que sí es muy bueno que cuando hagas
una transferencia, Ajá. sí pongas el concepto, ¿no? Ok. Así, donativo, ¿no? Entonces, mito de que recibir transferencia electrónica provoca forzosamente impuestos, No, pero sugerencia, cada vez que hagas una transferencia, ponle el concepto lo más claro posible. exacto, porque hagan de cuenta, ¿cuál es el tema? Por ejemplo, oye, no, pues es que fue pues sí, fue el donativo a mi mamá, bueno, pues así, donativo. No, es que le presté a mi hermano, préstamo, ¿no? Ok. No, ya le voy a pagar a mi hermano, pago de préstamo. Pago de de préstamo, préstamo. pago De de tal día. 1 ¿no? sobre 3, Sí. préstamo de mi hermano. Exacto, ¿no? ¿Y qué pasa con los depósitos en efectivo, Adrián? Esa también, fíjate que esa es muy buena, porque luego a mí me han preguntado. Decían que hay un monto como que hubo una época que había un monto Grabado. máximo grabado, ¿y ahora cómo está? Es que esa está buenísima, porque haz de cuenta. A ver, Fíjate. Hay, ¿cómo decir? Todo lo que llega, es que esto va como de la mano, son como las dos ideas. Exacto, Sí, o sea, son finalmente de vuelta, sí. depósitos. Ajá. Sí, son como las dos ideas. Todos los depósitos que recibamos en nuestra cuenta, debemos poder explicarlos, ¿no? Ujú. O tal cual tienen un origen, ¿no? A ver, Claro. ¿esto de dónde vino? No, pues es de mi sueldo. Entonces, pues tienes, en algún lado tienes tu contrato, tienes tus recibos que platicábamos hace rato, ¿no? Claro. ¿Y este depósito? No, pues es que me gané lo del avión, ¿no? Lo de la rifa. Bueno, aquí está no se copia del cachito, el expediente que te dieron cuando te pagaron, ya está todo, ¿no? Oye, ¿y este dinero? No, pues este dinero, pues ahí está y... No, ¿sabes qué? Que fuimos a comer un día con unos amigos y repartimos la cuenta, yo firmé con mi tarjeta y luego y me me depositaron. depositaron. Híjole, pues ¿sabes qué? Que ese, pues No está claro. no es tan claro, Es porque a lo buena. mejor, o sea, a lo mejor cuando te pregunte la autoridad, a lo mejor no vas a tener todos los elementos para probar que era eso, ¿no? Porque a ver cómo le vas a probar a la autoridad que fuiste a cenar con alguien y que se dividieron la cuenta y que te está reembolsando ese dinero, Claro. ¿no? Entonces, ¿cómo decirlo? O sea, en este ejemplo, fue una transferencia de pues sí, de un pago que me hicieron o de un reembolso que nada tenía que ver con impuestos, pero que al momento de que me pregunte la autoridad, pues va a ser muy complicado poderle dar o darle los elementos, las pruebas para que vea que sí es cierto, ¿no? Y peor aún si es en efectivo. Esa es la peor, porque tal cual, pues no hay rastro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que suele terminar pasando? Pues que en auditorías los depósitos en efectivo pues, se convierten en ingresos, ¿no? En ingresos grabados. No hay un monto libre, ¿no? Ahora, o sea, no hay de que, no, pues ¿cuánto es lo que puedo depositar al mes? No, pues X monto, ¿no? O ¿cuánto me permiten? No. O sea, realmente, pues todo lo que llega a nuestra cuenta, pues será sujeto de pago de impuestos si no podemos justificar de dónde venía, ¿no? Decíamos, no, pues es que fue un donativo de mi hijo, ¿no? Bueno, pues aquí está, viene de su cuenta, mira, aquí está un documento que hicimos de que pues, fue un donativo, o vendí mi casa, o qué sé yo, ¿no? ¿Por qué el comentario, por qué esta idea de que hay un monto permitido? Lo que pasa es que hace pues, una década o más, había un impuesto que se conocía como impuesto a los depósitos en efectivo, ¿no? Su acrónimo era IDE. Y hubo un tiempo, creo que el primer año creo que fueron 25,000 pesos y ya a partir del segundo año fueron 15,000. Pero lo que ese impuesto hacía era un impuesto, le llamábamos impuesto de control, porque a partir de 15,000, a partir de 15,000 pesos en un mes por banco, no por cuenta, por banco, si superábamos los 15,000 pesos, el banco ya le daba información al SAT. Bueno, de hecho, no solo le daba información, nos quitaba un impuesto, creo que era del 3% sobre el excedente de 15,000. Sí. Y ese IDE que nos retenían o que nos recaudaba el banco, lo podíamos acreditar ya contra el impuesto que causáramos pues, en nuestra actividad empresarial o de honorarios, qué sé yo. Por eso era un impuesto de control, porque si depositábamos en efectivo, pues era una manera en la que al depositarlo en efectivo estaba en la cuenta y la autoridad podía rastrear y pues, nos podía cobrar.
Pero el mito es que no hay un monto permitido Exacto. de depósitos en efectivo. Adrián, nos queremos morir. Se nos acabó el tiempo. ¿Cómo creen? ¡Sí! No terminamos ni la segunda idea. Qué triste, pero qué bueno, porque tienes que regresar. Sí, ¿verdad? Sí, no, si quieres de una vez, ahorita ponemos fechas, no, pero rapidísimo. Consejo así de volada para nuestros jugadores, ya sabes. Sí, muy sencillo. Es como útil tener una hojita de Excel o una libretita donde todos los depósitos que tengamos en nuestras cuentas bancarias, sean de inversión, de crédito, de ahorro, ir anotando cuál es el concepto, de dónde viene. También, no sé, guardar en un foldercito, oye, que me depositaron, pues es que aquí está el recibo de nómina, o aquí está el comprobante de que viene de la cuenta de mi papá. O es que el préstamo para el coche, ¿no? De tal manera de que, aunque no llevemos el Excelito, cuando un día nos pregunten, pues ahí está nuestro expediente, y ya pues, veremos si hay que imprimir otra cosa o si faltaba algo, pero ya sabiendo cuál era el concepto que le dio origen, ¿no? Y nada más recalcar, además de este controlito, sí asesorarse por un experto y contarle esto, ¿no? Ser muy abierto en, oye, pues es que me dan tal mesada, o mi papá me paga la colegiatura de esta manera, o a mi cónyuge le doy tal monto de donativo, o recibí la herencia, ese tipo de cosas que permitan pues que el contador pues les pueda dar una asesoría lo mejor posible, ¿no? Con esa información que les puedan dar. Claro. Ay, Adrián, mil gracias por toda la información que nos da. O sea, parecen que fueron 2 mitos, pero la verdad es que nos profundizamos tanto en cada uno de ellos, que fueron muchos. Sobre todo, quitarles el miedo a nuestros alumnos de que piensan que van a venir por ellos al primer error que cometan. No va a pasar eso. Jugadores, ya saben que tenemos a nuestro super especialista, Adrián Urbina. Gracias, Adrián, y que nos escuchen, nos vean, y seguimos aquí en Radio Anáhuac. Exacto. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias, jugadores.